familia, de un pueblo, de una ciudad. También la mujer ha sido llamada por el Señor. Ruth y Esther son las mujeres que tienen nombre en la Biblia. Amén. Pero desde el principio, hermanos, Dios eligió a Adán, pero también eligió a Eva. Amén. Porque no era bueno que el hombre estuviera solo. Amén. Porque los hombres necesitamos también de una esposa. Amén. ¿Cuántos casados hay aquí? Amén. ¿Cuántos cansados? Dice uno. ¿Cuántos casados hay aquí? Amén. Algunos ya no quieren decir ni amén. Gloria a Dios. Amén. Así que Dios, fue la idea de Dios crear a la mujer. Fue el plan perfecto de Dios crear a la mujer de la costilla del hombre. Y a partir de ese momento, amén, el Señor ha levantado mujeres cada determinado tiempo. Hay mujeres en la Biblia que aún en medio de su esterilidad, cuando ellas oraban, Dios hacía milagros. Encontramos a una mujer llamada Ana, que era estéril, pero que ella ora desesperadamente, derrama su corazón y Dios le da a un hijo llamado Samuel. Amén. Y poco a poco en la Biblia vemos en el tiempo de los jueces, antes vemos a una mujer llamada Rahab, que no era del pueblo de Israel, era una mujer que tenía una mala reputación, pero que ella por fe, amén, por fe decidió seguir y servir a Dios. Después viene una mujer llamada Débora, una mujer que todas la conocen, Débora. Después, en el tiempo de los jueces, por fin llegamos al tiempo de Ruth, que también se escribió en el tiempo de los jueces. Miren, hermanos, Dios ama tanto a la mujer que en la Biblia nos enseña a nosotros, a los hombres, que tenemos que darle una honra y un honor como un vaso frágil. La Biblia nos enseña a los casados que tenemos que amarla. Amén. Tenemos que cuidarla, tenemos que respetarla, tenemos que serle fiel, tenemos que cuidarla, así como también nosotros cuidamos a nuestro cuerpo. Entonces, pero cuando Dios llamaba a los hombres, Dios normalmente le decía a Abraham, le decía a Moisés, le decía a Josué: sube al monte, ve a la montaña, sal al desierto y empieza a orar, empieza a buscarme. Pero normalmente cuando Dios habla de la mujer, Dios llegaba hasta la puerta de la casa para hablar con las mujeres. Dios habló con Sara, Dios habló con Ana, Dios habló con Esther, Dios habló con Ruth, Dios habló con María, Dios habló con la madre de Juan el Bautista, pero en su casa. Amén. Ahora, Ruth, hermanos, el libro de Ruth inicia con crisis. El libro de Ruth no inicia como otros libros. El libro de Ruth en la Biblia inicia con crisis. Dice el versículo 1 del capítulo 1 que hubo hambre en la tierra en el tiempo de los jueces. Había una hambre terrible, había una crisis. ¿Por qué? Por causa del pecado y de la desobediencia. En el tiempo de los jueces, cuando el pueblo pecaba, había hambre. El enemigo les vencía, el enemigo los gobernaba, el enemigo los dominaba. Amén, porque el pecado le abre la puerta al enemigo para que el enemigo nos empiece a dominar. Amén. Cuando en casa el hombre, el jefe de familia, el padre de casa empieza a olvidarse de Dios, empieza a desviarse del camino de Dios, en ese hogar hay una alta posibilidad de que el enemigo empiece a atacar esa casa. Había una crisis de hambre. Como hoy en día hay una crisis también en la sociedad. Si usted puede ver en las redes sociales, en el televisor, en las noticias, en todos lados se habla de falta de dinero, falta de trabajo, muertes, secuestros, puras malas noticias. Hay una crisis, matrimonios que se están separando, hombres que engañan a la esposa o al revés, hijos perdidos en el alcohol o en las drogas. Hay un tiempo de crisis. Amén. Pero para la iglesia fue capacitada.
La iglesia fue llamada a hacer luz en medio de las crisis. En este tiempo de crisis, había un hombre, una familia que salió de Belén. Este hombre se llamaba Elimelech. Salió él con su esposa y sus 2 hijos y emigraron a los campos de Moab. ¿Por qué? Porque en Belén no había trabajo. En Belén no había que comer. Y mire que Belén significa casa de pan. Y justamente en la casa de pan se había terminado el pan. Amén. Los cielos se habían cerrado por causa de ¿qué? De la desobediencia, del pecado de los hombres. El pan se había terminado. Ahora la gente empezó a emigrar, la gente empezó a salir porque no había cielos abiertos. Pero mire, hermanos, este hombre salió a otro lugar con la ilusión, con la mentalidad de darle lo mejor a su familia, de darle un sustento a sus hijos, a su esposa. Pero la Biblia dice que los planes de este hombre no salieron como él pensaba. Estando en los campos de Moab, aquel hombre murió. Aquel hombre muere y se queda sola Noemí junto a sus hijos, que posteriormente esos hijos se casan con mujeres extranjeras, Orfa y Ruth. Pero también allí estos hijos mueren. Y esto me da una lección a mí, como a mí me enseña algo, que no siempre lo que aparenta ser bueno tiene el sí de Dios. A veces nos queremos mover de un lugar a otro, pero no es el tiempo de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el plan no era que esta familia saliera de Belén, sino que ellos se humillaran. Amén. El plan no era que ellos se cambiaran de país. El plan era que ellos humillaran su corazón para que Dios abriera los cielos y Dios derramara ese pan de vida. Aleluya. Así que esta historia, Ruth, inicia con una historia en crisis, inicia con hambre, inicia con muerte, inicia con una esposa desamparada, con mujeres desamparadas. Mire, inicia con dolor, una madre que ve morir a sus hijos. Eso es algo que ninguna mujer espera ver, que un día sus hijos puedan partir con el Señor. Pero esta historia empieza muy mal. Empieza muy mal. El libro de Ruth no inicia abriendo un mar rojo. El libro de Ruth no inicia con un milagro. El libro de Ruth inicia con hambre, inicia con muerte, inicia con crisis. En Israel había una crisis económica, pero más que una crisis económica, había una crisis espiritual. Es por eso, hermanos, hermanas, cuando nuestros hijos se están desviando del Señor, cuando no hay trabajo para el esposo, no hay economía para la escuela, antes de empezar a lamentarnos por la crisis económica, tenemos que preguntarnos si yo no tengo una crisis espiritual, si yo no abandoné mi oración, si yo no abandoné el secreto con Dios. Eso tenemos que preguntarnos. Mire, en el tiempo de los jueces, dice la Biblia, que cada quien hacía lo que bien le parecía. No había rey, no había orden, cada quien hacía y actuaba como mejor le parecía. Así que esa familia que salió de Belén, salió de la casa de pan, que así significa, para que las cosas mejoraran, pero las cosas no salieron como ellos lo habían pensado. Ahora vemos una desgracia, vemos una crisis y vemos a 3 mujeres desamparadas, solas. Pero dice la Biblia que en el versículo 6, que Noemí empezó a oír allá en Moab. Había una noticia, hermanos, y se escuchaba que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Amén.
Allá en Moab llegó la noticia que decía: Dios ya visitó Belén. Dios ha vuelto a visitar Belén, y en Belén empezó a haber trabajo, empezó a haber alimento. Mire, porque si no había alimento, mire, los hijos morían, los animales estaban muriendo, la tierra estaba estéril, los cielos se habían cerrado, pero Dios decidió volver a visitar a Belén. Amén. Y cuando Dios visita una casa, no hay esposo borracho que no se convierta, no hay hijo rebelde que no pueda cambiar, no hay matrimonio roto que Dios no pueda restaurar. Cuando Dios visita una casa, Dios lo hace bien. Amén. Dios lo hace bien. Yo vengo de un hogar que estaba fracturado. Yo vengo de un hogar que estaba roto. Yo vengo de un hogar donde solo se escuchaba deuda. Pero el día que Dios visitó nuestra casa cambió. Amén. Yo recuerdo a los 6 años yo acepté a Jesús en mi corazón. Yo tenía 6 años de edad cuando decidí aceptar a Jesús en mi corazón. Mi madre era una madre que estaba alejada del Señor. Mi padre no era cristiano. Así que cada fin de semana era ver a un padre alcohólico, de que golpeaba a mi madre, nos golpeaba a nosotros, era escuchar gritos en la casa, era oír pleitos en la casa, era escuchar a mi padre decir: no tengo mucho dinero, no me alcanza, estoy endeudado. Pero yo recuerdo cuando fui a una campaña, cuando fui a aquel lugar, escuché que el predicador dijo: si tú entregas tu vida hoy a Dios, Él puede cambiar tu vida y tu familia. Yo escuché eso, yo acepté a Jesús, y cuando yo le acepté a los 6 años de edad, Dios empezó a visitar mi casa. Amén. No fue fácil el proceso. Normalmente me llegó como 14, 15 años orando para que mi padre pudiera aceptar a Cristo, hasta que Dios cambió su vida. Amén. Cuando papá no tenía a Cristo, mi padre era un hombre enojón, chocante, mal hablado. Era un hombre que maltrataba a mi madre, no solamente físicamente, verbalmente. Más que una esposa, era una criada en casa. Más que una bella esposa, era una mujer que estaba como una esclava. Mi madre se llama Isabel, mi papá le decía Chabela, pero mi papá era muy áspero, muy rudo con ella. Cuando le pedía la comida decía: Chabela, me falta el agua, estas tortillas están frías, otra vez la misma comida. Y yo observaba cómo papá maltrataba a mi madre. Varones que están aquí, eso no es correcto. Eso no es correcto. Yo recuerdo que papá siempre caminaba por delante, mamá venía atrás con nosotros. Pero el día que papá se entregó a Cristo, poco a poco su carácter empezó a cambiar. De repente, no se lo digan a sus esposos, hermanas, de repente empecé a ver cómo papá también lavaba trastes. De repente empecé a ver cómo papá ayudaba a mamá a lavar la ropa. De repente empecé a ver cómo papá, después de tantos años de casados, caminaba con mamá agarrados de la mano. Amén. Hubieron momentos difíciles, hubieron momentos de infidelidad por parte de mi padre, pero lo que estaba a punto de romperse, cuando Dios visitó la casa, Dios cambió la familia. Amén. Y si Dios hizo eso con mi familia, también lo puede hacer con tu familia. Amén. Gloria a Dios. Mire, yo a los 6 años, yo no pensaba que sería un pastor. Yo a los 6 años no imaginaba que iba a servir en una iglesia. No imaginaba que me iba a casar con una esposa que sería hija de pastor. No imaginé que estas niñas, cuando nacieron, ellas no imaginaron que ellas iban a ser parte de una familia pastoral. Ellas no lo eligieron, pero la Biblia me enseña algo. La Biblia dice en Jeremías que aun cuando estaban en el vientre, dice Dios: yo ya te había santificado, ya te había apartado desde el vientre de tu madre.
Amén. Porque Dios tiene planes con nosotros. Mire, hasta este momento, hermanos, la Biblia nos enseña, nos habla que había una crisis. Pero Noemí empezó a oír que Dios había visitado a Israel, que Dios había visitado a su pueblo. Así que Noemí dijo: yo no hago nada acá estando sola, yo me regreso a mi casa. Y se regresó, pero también con ella sus dos nueras, Orfa y Ruth. 3 mujeres viudas, solas. Y dice la Biblia que Noemí les dijo a las dos: regrésense a sus casas, regresen con su familia. Y una llamada Orfa besó a su suegra y se regresó. Mire que el significado de Orfa tiene que ver, lo dice, significa terca. Así que cuidado cuando una mujer es así. Aquí no hay, pero en otros lados sí, ¿verdad? Cuidado, es peligroso. O también cuando hay hombres así, cuidado. ¿Y eso qué significa? Cuando a veces el esposo, ¿verdad?, por el rol que lleva, le cuesta reconocer que la esposa tiene razón. Nos cuesta reconocer, ay, si tienes razón. A veces nos atercamos y decimos: no, es que es así. Y no es así. Eso significa Orfa. Pero cuando Orfa besa a su suegra, se despide de ella, dice la Biblia que Ruth se quedó con ella. Dice la escritura que Noemí le dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Así que en ese momento, escuche bien, este es el momento decisivo para la vida de Ruth. Ya sabemos cómo inicia, que lo que inicia con crisis termina con bendición. Lo que inició roto y con muerte, mire que termina con una boda. Amén. Pero mire, en este momento Ruth se encuentra en medio de una decisión. Esta mujer, su suegra le está diciendo: mira, tu cuñada ya se regresó a su casa. Pero ¿sabe qué, hermanos? No solamente se regresó a su casa, se regresó a servir a los dioses que en Moab servían. Así que no solamente era regresar con la familia de Ruth, era regresar al mismo lugar donde se adoraba a otros dioses. Y mire, hermanos, cuando se adora a un dios falso, mire, la gente vive bajo esclavitud, la gente vive bajo desgracia, la gente vive bajo maldición cuando adoramos a dioses que no son los correctos. Así que Ruth sabía cuáles eran los dioses de los moabitas. Pero ella en algún momento seguramente había escuchado del Dios de Israel. Así que en ese momento ella tiene que tomar una decisión. No solamente la decisión de adoptar un pueblo, no solamente la decisión de una economía, sino la decisión de aceptar al Dios de Israel como su Dios. Nosotros ya sabemos el futuro de Ruth, pero en ese momento ella no sabía nada. Así que esta mujer llamada Ruth, que Ruth significa amiga o compañera. Eso significa Ruth, amiga o compañera. Así que podemos ver que seguramente Orfa era una clase de nuera no tan amistosa con la suegra. ¿Cuántos se llevan bien con la suegra aquí? Como que ese amén estuvo muy seco, ¿verdad? Así como que: ay, padre, no la mencione, hermano, no sea que al rato llegue a la casa. Aleluya. Bueno, Orfa probablemente no se llevaba tanto con la suegra, pero Ruth dice que su significado significa compañera o amistad. Así que Ruth decide en ese momento, dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios.
Escuche, hermano, esto. Esta mujer extranjera se aferra a algo, la gracia. Se aferra a la gracia de Dios. Así que esta mujer toma la decisión de renunciar a su pueblo, de renunciar a su Dios y de seguir a su suegra. Y no solamente a su suegra, al Dios verdadero. La historia de Ruth en ese momento está a punto de cambiar para siempre. La vida de Ruth está a punto de, su vida está a punto de cambiar, pero no solamente su vida, la de sus hijos, la de sus nietos y la de sus generaciones. Porque la decisión que usted tome hoy podrá beneficiar o podrá afectar a sus hijos. Amén. La decisión que yo tomé a los 6 años hoy está beneficiando a unas pequeñas. Amén. Pudiera a lo mejor yo hoy estaría perdido en el mundo. Hoy estaría a lo mejor siguiendo los mismos pasos de mi padre, perdido en el alcohol, con otra familia a lo mejor. Y estas pequeñas a lo mejor estuvieran sufriendo. Pero no fue así. Una decisión de usted, hermana, puede cambiar la vida, la de sus hijos, la de su casa. Así que Ruth y Noemí regresaron a Belén. Dice la Biblia que cuando Ruth y Noemí regresaron a Belén, cuando la gente de Belén vio a Noemí, se conmovieron. Miren, hermanos, cuando alguien se sale de la cobertura de Dios, no nos va bien. No intentes alejarte de Dios nunca. No intentes irte de fuera de la cobertura de Dios. Nos va mal. Nos va mal, hermanos. Mire, en la Biblia hay una ley de los esclavos. A los 7 años, un esclavo tenía derecho a quedar en libertad. Pero ese esclavo, algunos esclavos tenían buenos amos. Y algunos esclavos decían lo siguiente: yo voy a ser esclavo por amor. Renuncio a mi derecho de libertad. Esos esclavos decían: porque es que me va bien contigo. Dice: porque amo tu casa, porque me va bien contigo. Eran esclavos que reconocían que en la casa de ese amo les iba muy bien y renunciaban a su derecho de libertad. Tenían que traspasarle, horadarle la oreja, y esa señal era una señal de que eran esclavos por amor. Hermanos, nunca te salgas de la cobertura de Dios. El mundo te va a herir, el mundo te va a maltratar, el mundo te va a dañar, el mundo te va a echar a perder. Nunca te salgas de la cobertura de Dios. Jamás. Porque Noemí dice, yo me fui llena. Ella se fue con una familia, ella salió con esperanzas, ella salió con la mentalidad de prosperar en lo material. Pero allá, estando fuera de Belén, fuera de la casa de pan, fuera de la provisión de Dios, allá en Moab, dice esta mujer: allá perdí todo. Allá perdí todo. Y aquí, hermanos, regresa esta mujer con Ruth. Y el libro de Ruth, el cual lleva su nombre, nos enseña algo. Que Ruth era una mujer. Mire, ella le hizo una promesa a su suegra. Dijo: no te voy a dejar. Fue leal, fue fiel. Pero mire, ese no te voy a dejar no significaba que iban a estar las dos sin hacer nada. Así que la Biblia dice que Ruth salió a trabajar. La gente que trabajaba en el campo dejaba ciertas sobras para los huérfanos, para las viudas, para los extranjeros. Así que Ruth salió a buscar de comer. Mire,
una mujer que sale a buscar comida también para sobrevivir. Ruth empezó, ¿qué características tiene Ruth? Era una mujer trabajadora. Amén. Mujeres que están aquí, Dios te diseñó, quizás no con la fuerza física de un hombre, pero créeme, mujer, que Dios te diseñó con una actitud de trabajar con sabiduría, con dignidad, con una inteligencia muy capaz. Yo lo viví en casa. Mire, mamá sabía que en la escuela había gastos. Sabía que a veces tenía que gastar en las tareas. Y recuerdo que mi padre le decía, ¿sabes qué? Aquí te dejo, ejemplo, en aquel entonces, hace 30 años, escuchaba, aquí te dejo 150 para el gasto de hoy. Con eso tenía que hacer desayuno, almuerzo y cena. No sé cuánto se gastan hoy los casados que están aquí. ¿Cómo cuánto se gastarán en la familia? ¿Cómo cuánto, hermana? Échale cuenta. Ahorita que no está su esposo, ¿cuánto necesita usted para gastar al día? A ver, 3.50 dice la hermana aquí. 3.50, que bueno, ya lo sé. ¿Cuánto, hermana? 500 pesos. Lo dejamos ahí. 500 pesos diarios. Recuerdo que mi madre, con esos 150 pesos, ella tenía que hacer desayuno, comida y cena. Pero siempre veía yo a mi madre que de esos 150 decía ella, esto es para la tortilla, esto es para la carne, esto es para aquí, esto es para la escuela, y estos 20 pesos los voy guardando, ¿verdad? Ahí iba guardando sus 10 pesos, sus 5 pesos, sus 30 pesos. Cuando llegaba el tiempo de hambre, el tiempo de las deudas, que papá decía, se rascaba la cabeza y no sabía para dónde hacerse. Y decía, es que no sé, me hace falta tanto, estos 500 pesos, ya no sé, la renta. Mamá iba y decía, aquí tienes, dice. Imagínese usted. Qué triste, miren, recuerdo mamá de repente ya traía unas sandalias nuevas. Y papá decía, ¿y de dónde sacaste dinero? Ah, ya ves. De lo que tú me das yo voy guardando, dice. Ahora, Ruth era una mujer trabajadora. Dice la Biblia que Ruth empezó a trabajar en Belén. Ella recogía las sobras. Era muy raro ver a mujeres trabajando. Pero Ruth, mire, había una crisis para ella. Mire, Ruth pudo haberse quedado lamentando. ¿Por qué se me murió el esposo? ¿Por qué no tengo trabajo? Yo no pedí esta vida. Ruth pudo haberse quejado. Pero nada solucionamos con quejarnos. Nada. Usted no va a sacar adelante a sus hijos con quejarse. No sé, es que la Claudia Sheinbaum no nos da más todavía. Es que Campeche no está bien. O es que Tabasco no está al 100. No. Usted no va a hacer nada quejándose. Ruth no se quejó. Ella dijo, tengo 2 manos, tengo 2 pies, tengo que trabajar. Amén. Yo admiro a mujeres que han logrado ver a sus hijos ingenieros, licenciados, abogados, maestros o hijos que son bien educados. Admiro tanto a esas mujeres porque Dios les dio esa capacidad. Ruth empezó a trabajar. Dice la Biblia que ella se juntó con gente trabajadora, que ella empezó a trabajar. El mayordomo le dijo a vos, esta mujer está trabajando desde la mañana y no ha descansado. Vos preguntó quién era, dijo, esa es Ruth, la nuera de Noemí, porque ya regresaron. Así que Ruth primero era una mujer que trabaja. ¿Cuántas mujeres trabajadoras hay aquí? Amén. ¿Cuántas mujeres trabajadoras hay aquí? Mire que yo admiro a la mujer. Tienen que pensar en el desayuno, tienen que pensar en la comida. Dicho sea de paso, van a dejar al niño, van a buscar al niño.
Por ratos lavan ropa, por ratos lavan trastes y están haciendo el otro. Por ratos, es más, mientras tienen que barrer la casa, trapearla, y mientras están barriendo, hasta empiezan a adorar a Dios, ¿verdad? Yo admiro tanto eso. Pero les quiero decir esto como hombre. Mire que en casa fuimos 2 hombres. Papá tuvo también, tengo otras 2 hermanas, hijas de mi padre. Pero nos tocó crecer en la familia así, 2 hombres. Y créame, y aquí está mi esposa y no me dejará mentir. Mamá me enseñó a lavar ropa, me enseñó a trapear, a lavar el baño, aunque no me gustaba, pero lo tenía que hacer. Trastes no me gustaba, pero lo tenía que hacer. Y gracias a Dios, cuando lo puedo hacer, lo hago. ¿Verdad que a veces lavo ropa? A veces le digo ya, yo hoy me toca lavar ropa a mí, le digo. Ay, no, van a venir las hermanas del templo y te van a ver, van a pensar que te estoy mandando. Digo, pues déjalas que piensen lo que quieran. Y a veces me toca tender ropa en ese sol. Bueno, el hombre es más tardado para lavar ropa, ¿verdad? No madrugamos tanto. Pero tuve una madre que me enseñó a hacerlo. Amén. Así que como los hijos que están aquí, seas varón, jovencita, los hijos que están aquí, no importa si ya tienes una carrera, pero si todavía estás bajo el liderazgo de tu madre o de tu padre, tienes que colaborar, tienes que ayudar en casa, tienes que barrer la casa. Hijos, tenemos que trapear la casa, tenemos que lavar los baños, tenemos que lavar los trastes. Cuando terminamos de comer, ¿qué tenemos que hacer con el plato? Levantarlo de la mesa y llevarlo al lugar para lavarlo. Porque mamá, hijos que están aquí, jóvenes que están aquí, mamá no es una criada, mamá no es nuestra trabajadora, mamá es nuestra madre. Amén. Y tenemos que trabajar para ella. Amén. Ruth era una mujer trabajadora. Segundo, capítulo 2, versículo 11. Capítulo 3, versículo 11. Otra cualidad que Ruth tenía. Mire, cuando ya Ruth empezó a platicar un poquito más con vos le dijo, sabes que no te vayas a trabajar otro campo, quédate en mi campo. Amén. Quédate acá conmigo. Dice el versículo 11 del capítulo 3. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente, mire esto, toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¿Sabes qué tenía Ruth? Ruth tenía un buen testimonio. Amén. Es como si dijéramos, todo Atasta sabe que aquí hay mujeres virtuosas. Miren, Ruth no era conocida por la que siempre se quejaba. Ruth no era conocida porque era chismosa. Ruth no era una mujer que andaba como cualquier otra mujer. Todo el pueblo de Belén, cuando miraba a Ruth, decían, es una mujer virtuosa, es una mujer trabajadora, era una mujer ejemplar. Dice, y vos le dijo, todo el pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Una mujer virtuosa es una mujer de carácter fuerte. Es una mujer que no se rinde ante los problemas. Probablemente llora en casa, pero es fuerte. Es una mujer de carácter fuerte. Mire, cuando digo carácter fuerte, no digo que sea gritona, no digo que esté peleando a cada rato para que vea que yo también puedo gobernarlo, ¿verdad? No, nada de eso. Un carácter fuerte, firme, valiente, trabajadora y de una integridad. Eso significa virtuosa. Virtuosa según Proverbios 31 dice que la mujer virtuosa es muy valorada, es amada por su esposo. Mujer, si usted es una mujer virtuosa,
ejemplar, mire, su esposo la va a amar. No va a tener ojos para nadie más, solamente para usted. Amén. Gracias, hijo. Gracias. La mujer virtuosa es muy valorada, es amada por su esposo. Dice que es trabajadora. Es una mujer que da comida a su familia y aún a la gente que lo rodea. Da comida a su familia. Eso lo dice Proverbios 31. También dice la Biblia que abre su boca con sabiduría. ¿Sabe por qué los hijos, no se sientan mal los padres, pero sabe por qué los hijos amamos tanto a nuestra madre? Por los consejos que ellas tienen para nosotros. Una mujer virtuosa, una mujer temerosa sabrá guiar a sus hijos. Puede que papá se la pase trabajando porque así tiene que ser. Y papá, mire, ¿saben qué, mujeres? Les voy a decir algo, no se enoje conmigo. Y hijos que están aquí, cuando somos pequeños o jóvenes, nos preguntamos, ¿por qué papá no está conmigo en las graduaciones? ¿Por qué mi papá no está conmigo en la fecha del cumpleaños? ¿Por qué mi papá no me da esto? ¿Por qué papá se ausenta tanto? ¿Por qué? Porque muchas veces papá tiene que trabajar. Amén. Papá tiene que trabajar para que los hijos y para que la familia tengan un sustento. Pero la Biblia dice que la mujer virtuosa abre su boca con sabiduría. Mujer, ¿sabes qué, mujer? Atiende a tu esposo como debe ser, aunque no se lo merezca. Amén. Aunque no se lo merezca. Ay, este hombre es un borracho, no, lo voy a castigar. No. Si usted hace eso, está actuando no como una mujer cristiana. Mire, recuerdo que mi madre ya empezaba a adoptar ciertas cosas que le decían las vecinas. Una ocasión, el papá llegaba borracho a veces cada fin de semana. Mamá ya estaba harta de eso. Y una vez una vecina que hacía ciertos, era como brujita a veces, no sé, estaba medio raro eso. Le dice la vecina, ¿sabes qué? Mire, cuando échele este polvito ahí en el caldo que le va a dar, dice, y ya va a ver cómo va a dejar de tomar. Y mamá que llegaba a la iglesia, escuche bien esto, mamá que llegaba a la iglesia, que cantaba alabaré, que también oraba. Mire, porque a veces la desesperación de no ver resultados y la respuesta de Dios nos lleva a tomar caminos equivocados. Y recuerdo que mamá le echó esa hierba y papá estuvo mal del estómago como por una semana. Pero yo lo vi. Yo tenía ya como 15, 16 años. Y le dije, mamá, eso no está bien. Pero es que ya estoy cansado de que tu padre no cambia. Le digo, yo también estoy cansado, pero no es la solución. Ya estaba adoptando cosas de la vecina. Amén. Una vez vi que entró rapidito y puso una escoba atrás de la puerta. Y yo la estaba observando. Digo, ¿qué pasó, mamá? Porque puso esa escoba ahí. Ay, no, es que dice doña Coqui, que era la vecina. Dice doña Coqui que cuando viene una persona a visitarte, que pongas una escoba atrás de la puerta y enseguida se va a ir, dice. No lo vaya a hacer usted, ¿verdad? Oiga, el pastor Gibran nos dijo que hay que poner una escoba. Yo no dije eso. Le dije, mamá, deje de hacer esas cosas. Si usted no quiere atender a una persona, dígaselo de frente. ¿Sabe qué? No puedo, estoy ocupada, venga otro día. Y se acabó. Pero la mujer tiene que aprender a ser sabia. Porque la mujer que es virtuosa, por eso es virtuosa, porque abre su boca con sabiduría. Por más que el esposo sea borracho,
borracho, sea malo, sea tosco, sea áspero, sea complicado, por más que los hijos no anden bien, usted aprenda a hablar con fe y dígale: mi esposo es un siervo de Dios, mis hijos son temerosos de Dios, serán ingenieros llenos del Espíritu Santo. Voy a ver a un esposo lleno del Espíritu Santo. Ahorita me está costando, ahorita tengo que derramar mis lágrimas delante de Dios, pero aprenda a hablar con sabiduría. Aprenda a hablar con sabiduría. Amén. Ahora, esa sabiduría el Señor se la va a dar cuando usted empiece a buscar al Señor día a día. Dice la Biblia que sus hijos la bendicen y su esposo la alaba. El esposo de la mujer virtuosa la alaba. ¿Qué es alabar a la esposa? Es reconocerle sus buenas cosas. Amén. ¿Cuántos esposos que están aquí alaban a su esposa? Amén. Gloria a Dios por esos hombres que hoy vinieron, ¿verdad? Tenemos que alabarle, hermano. Qué rica te quedó la comida. Gracias por lavarme la ropa, ¿verdad? Y más cuando está blanca y hay que pasarle un poquito más. Gracias por atender. Gracias por esto. Gracias por plancharme. Gracias por esto. Gracias. Oye, ¿sabes qué? Te sigo amando como la primera vez. Pero dígaselo. Dígaselo. No sé si sus esposos todavía le dicen a usted: te amo, te quiero. Ay, hermano, eso ya no, dice. Con que esté a mi lado es suficiente, dice. No, pero la Biblia, mire. La Biblia dice, no sé si fue Abraham con Sara creo que fue Abraham o si fue Isaac con Rebeca. Pero dice que ellos eran ya hombres grandes de edad. Y un día uno de los reyes, no recuerdo de dónde era el rey, que quería no sabía que era la esposa de este hombre. Era Abraham. Porque esta era una mujer muy guapa, muy hermosa. Y uno de los reyes pues quería ver a esta mujer. Entonces por ahí se empezó a asomar a escondidas, ¿verdad? Para verla. Y cuando vio, ¿qué vio este hombre? ¿Alguien lo sabe? ¿Usted lo sabe, hermano? Cuando este rey empezó a observar por la ventana, vio algo. Vio que Abraham estaba acariciando a su esposa. Ya eran ancianos. Así que no digan: ay, hermano, es que yo ya tengo 60 y más y ya, esas ya no me dan ganas a mí ni de abrazar a este hombre. No. Amén. Tenemos que aprender a ser mujeres sabias. Y a los esposos, dice la Biblia, el esposo alaba a la esposa, amarla. Es más, dice la Biblia, Proverbios 31:18, que su lámpara no se apaga de noche. Eso no solamente tiene un significado físico. Usted sabe cuando las 10 vírgenes tenían sus lámparas, pero tenían aceite. Y la mujer virtuosa es aquella que no permite que su lámpara se apague. Había una ley para los sacerdotes. Había una ley. Cada mañana, dice Levíticos, Números, dice que cada mañana el sacerdote tenía que levantarse a buscar leña, porque el fuego en el altar no tenía que apagarse, tenía que estar ardiendo. Así que la mujer virtuosa, dice 31:18 de Proverbios, que la mujer virtuosa dice que su lámpara no se apaga de noche. Quiero ir terminando con esto. ¿Me pueden apoyar en el teclado, hermano? Gracias. Quiero ir terminando con esto, hermanos. Bien, hermanos, ya terminé la introducción. Ahora sí prosigo con el mensaje. Mire, ya vimos primero que Ruth era una mujer trabajadora.
Mujer, te quiero decir algo. Si tu esposo ha estado en crisis, Dios te ha dado a ti, mujer, una gracia para proveer a tu familia. Dios te ha dado esa gracia. Segundo, Ruth era una mujer virtuosa, de buen testimonio. Dice, todo el pueblo sabe, dice, que tú eres una mujer virtuosa. Todos lo saben. Cuando hablas, dicen, esta es una mujer diferente. Por tus hechos, Belén sabía, esa es una mujer distinta. Pero por último, Ruth era una mujer con un propósito de Dios. Con un propósito de Dios. Dice la escritura, en el capítulo 4 de Ruth, lo que inició en crisis, al tomar Ruth la decisión de servir a Dios, Dios le cambió su vida. Pero Ruth se casó con Boaz. Lo que Ruth no sabía o no se lo imaginaba es que el hijo que ella iba a tener, llamado Obed luego tendría un hijo llamado Isaí, el padre de David. Mire, lo que Ruth no sabía, que los hijos que ella iba a tener serían hijos de un linaje real. Amén. Ruth no se lo imaginó cuando estaba en Moab sirviendo a otros dioses, quedando viuda y desamparada. Pero cuando ella decidió caminar rumbo al pan de vida, ese día su historia cambió para siempre. Sus hijos ya no fueron hijos extranjeros. Sus hijos ya no fueron hijos de perdición. Es más, sus hijos serían reyes. Sus hijos serían cantores. Es más, ella, miles de años más tarde, se levantaría el león de la tribu de Judá. Se levantaría el hijo de David, Jesucristo. Años más tarde, en Mateo capítulo 1, cuando viene esa genealogía, en esa genealogía hay dos mujeres por lo menos que no eran judías, Rahab y Ruth. No eran judías, pero cuando ellas decidieron honrar a Dios, Dios las puso, escuche bien, Dios las puso en la lista de la gente real. Ruth tuvo un hijo llamado Obed. Mire, cuando hubo el acuerdo, cuando se casaron, los hombres le dijeron a Booz: Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, porque la descendencia de esa joven te dé Jehová. Yo le quiero decir algo. Yo no nací en una familia pastoral. Yo no nací en una familia de cristianos. Pero la decisión que tomé yo no solamente me cambió a mí,
cambió a mis generaciones. Amén. Algún día seré un abuelo que tendrá nietos que sean temerosos de Dios. Pero Ruth fue una mujer que fue llamada con un propósito. El hijo de Ruth fue Obed, padre de Isaí, padre de David. Así que sin saberlo, ella formaba parte de la línea real. Ella está en la lista de los nombres importantes, la línea de Jesucristo. Ahí aparece Ruth. Tu fe puede marcar a tus hijos para siempre. Tu fe puede cambiar el rumbo de tus hijos. Al año de que yo acepté a Cristo, mamá empezó a llegar también al templo, porque ella sí conocía. Pero como se había casado con alguien que no era cristiano, pues también se fue. Se enfrió, se apagó, se apartó. Hasta los 6 años que yo tuve, mire, a la campaña que yo fui, estaba a dos, como al parque que está aquí, como al parque. Yo veía esa noche a mi mamá, porque a mi mamá la invitaron a la campaña, pero ella rechazó la invitación. Pero a mí me quedó esa espinita. Y yo le decía, mamá, ¿qué es eso de la campaña? ¿Qué se hace ahí? Me decía, es un lugar donde se adora a Dios. Y yo le decía, yo quiero estar en ese lugar. Pero yo recuerdo a mi madre ese viernes, primer día de la campaña. Yo recuerdo que mi madre estaba en la ventana escuchando la predicación. Y yo la miraba. Y yo decía dentro de mi ser a los 6 años, ¿qué tan importante es eso? Que puedo ver, es más, mi mamá ya no vio la novela ese día por estar escuchando el mensaje. Yo decía, ¿qué tan importante es eso? Que veo a mi madre que está escuchando eso. ¿Sabes que yo miraba a mi madre llorar? La miraba llorar por las noches. La miraba llorar cuando papá la golpeaba. Yo la miraba llorar. Y mire, luego lloramos juntos por muchos años, llorándole a Dios una respuesta. La Biblia dice algo, que los que con lágrimas sembraron, a Ruth le tocó sembrar con lágrimas al principio. Seguramente a más de una aquí le ha tocado sembrar con lágrimas. La Biblia dice, los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Irá andando y llorando, dice el que lleva la preciosa semilla, pero regresará alegre, trayendo sus gavillas. Ana lloró en el templo, pero cuando terminó de llorarle a Dios, se le fue la depresión. Sara, cuando le lloró a Dios, se le fue la esterilidad. Muchas mujeres, cuando le lloraron a Dios, Dios les respondió. Esta niña que ustedes ven aquí, bonita y todo, ella es producto de lágrimas de nosotros. Porque cuando nosotros no podíamos embarazarnos, yo le dije a mi esposa, ¿por qué no vas al ginecólogo? Dice, nunca he ido. Ella tenía uno de sus textos favoritos. Que no era tan favorito, a mí no me gustaba. ¿Cómo está ese de lo que más tenía miedo? Eso me vino. Lo de Job. Lo que más temía, eso me sobrevino. Y yo veía que eso apuntaba a ella. Digo, ¿por qué apunta eso a ella? Y fuimos al ginecólogo. Tenía un tumor en su ovario.
un proceso muy fuerte. Yo oraba a Dios porque la operación era muy costosa y yo no tenía ese dinero. Y yo oraba y lloraba por las noches. Señor, haz un milagro, haz un milagro, haz un milagro. Y le digo, ella sabe, yo veía cómo ella se doblaba del dolor cuando tomaba esos medicamentos para deshacer el tumor que estaba ya muy grande. Y yo le digo a ella, no lo tomes ya, déjame orar por lo menos este mes para ir otra vez al doctor. Y estuve orando. Cuando fuimos a hacer otro ultrasonido, el tumor estaba más grande todavía. Y yo orando. Y una noche de rodillas en el altar, yo ya no podía más. Yo ya no sabía qué más decirle a Dios. Yo ya no sabía qué más decirle. Y yo estaba de rodillas en el suelo tirado, cansado físicamente. Cuando escucho, y guardé silencio, cuando escucho una voz muy suave, cerquita de mí que me dijo, pídeme bien. Pídeme bien. Y le dije, Señor, ¿cómo te pido? Yo quería que ese tumor desapareciera, porque lo he visto y porque sé que Dios lo puede hacer. Le dije, Señor, ok, entonces el milagro está también en que tú me des por lo menos los 60,000 pesos para pagar esa operación. Como tú lo quieras hacer, pero haz el milagro. Dios nos abrió puertas, Dios lo hizo. No lo sabíamos, pero en la operación perdió su ovario izquierdo. No podíamos tener hijos, pero oramos a Dios, le lloramos a Dios. Al cierto tiempo nació nuestra hija Alina. Alina es una niña que le encanta adorar a Dios, porque desde el vientre le enseñamos a adorar a Dios. Pero cuando nació Alina, cuando nació nuestra hija mayor, el doctor nos dijo, Señor, ¿está seguro que su esposa puede tener hijos? Y le dije, el doctor tenía a la niña en sus brazos. Le dije, pues sí puede, pues ahí tiene usted la niña en sus brazos. El doctor no creía en Dios. Dice, es que la matriz que vimos no está para dar hijos. Y yo me quedé con ese diagnóstico. Y contentos teníamos a la niña, pero no esperábamos a la segunda. Y la segunda nació el lunes 18, mañana, el lunes 18 cumple 6 añitos. Nació en el 2020, en la pandemia. No sabíamos, pues no la esperábamos, no porque no quisiéramos, sino porque el diagnóstico era contrario. Y recuerdo que nuestra segunda hija nació 3 años después. Cuando los doctores le hicieron la operación, le dijeron, señora, usted no puede tener hijos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Cuando nosotros le lloramos a Dios, tenemos a un Dios que responde. Tenemos a un Dios que responde. En el tiempo de la pandemia en Tabasco, nos ordenaron cerrar los templos. Al menos la parte de Cárdenas tuvimos que cerrarla. Las multas estaban arriba de los 100,000 pesos. Le digo, pues, ¿de dónde vamos a agarrar 100,000 pesos si seguimos haciendo cultos? Yo estaba desesperado porque decía, yo necesito trabajar, van a hacer una niña, tengo otra también. Toqué puertas en muchos trabajos también. En uno que ya casi estaba a punto de firmar, me dijo, el lunes vas a firmar. No me llamaron.
Y yo le lloré a Dios: Señor, tengo una familia que mantener. Tengo una familia, yo no puedo dejarlos morir. El jueves me llama para firmar un contrato en el que sí era la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos, mujeres que están aquí, la Biblia nos enseña que en el secreto tenemos que aprender a pelear nuestras batallas. Uno de mis textos favoritos es el siguiente. Cuando Dios habla de la oración, Mateo, del ayuno y de tu ofrenda, escuche bien esto, hermanos. Escuche bien esto. Para ustedes, mujeres, esto es de mucha bendición, mucha ayuda. Cuando se habla de la oración, lo que pides, cuando se habla del ayuno, lo que tú das, cuando usted se sacrifica a sí mismo para honrar a Dios, pero cuando también damos de lo que tenemos, de nuestra cartera, de nuestras monedas, de nuestros billetes, dice Dios, dice la Biblia: aquel que te ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando yo entendí esta palabra, yo dejé de quejarme, yo dejé de pedir favores. Y más aún cuando habían gente inconversa que me decía: tú me vienes a pedir prestado a mí y no que Dios te da. Entonces empecé a buscar al Padre en lo secreto. Amén. Póngase de pie, por favor, un momento. Mujer, Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un plan para ti. Yo no sé cómo está tu familia. Yo no sé cómo están tus hijos. Si tienes un matrimonio, no sé cómo están. Si tienes nietos, no sé cómo están. Pero lo que sí te quiero decir es que la decisión que tomes de honrar a Dios los va a traer también a ellos a la presencia del Señor. Yo quiero que las que puedan acercarse al altar. Y así vamos a terminar este tiempo orando a Dios. Aquellas hermanas que puedan acercarse para orar por su familia, por sus hijos, por el esposo. Aleluya. Probablemente tu historia ha sido un poquito como la historia de Ruth. Pero así como hubo un hombre que redimió a Ruth, también hay un Salvador que puede redimir tu vida, tu familia, tus hijos. Así que empieza a orar una vez más por tu familia. Empieza a orar una vez más por la economía de la casa. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, oro por este departamento de damas, Señor, que aquí en Campeche, amado Padre, se ha levantado. En el nombre de Cristo Jesús, quiero orar, amado Padre, por este grupo de mujeres que están en este lugar, amado Padre, en el nombre de Jesús. Señor amado, aquí hay mujeres que en lo secreto han llorado,
Aquí hay mujeres que en lo secreto han pedido, Señor, ayuda, auxilio. Hay mujeres aquí, Señor, que a veces se han sentido desamparadas, se han sentido solas, se han sentido atribuladas, amado Padre. Pero en el nombre de Jesús creemos por fe, amado Padre, que hay una respuesta. Hay una respuesta para toda aquella mujer que levante su voz y empiece a clamar al Padre y empiece a adorar al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Oh, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Sí, bendito Padre, amado Dios, en el nombre de Jesús, bendice, llena más. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo de Dios, Padre, oro por este grupo de mujeres. Padre, trae palabra a sus vidas, trae palabra